Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial para cada uno de los que están conectados en este momento. Queremos darle gracias a Dios primeramente por permitirnos un día más de vida. Saludos a aquellos que nos están viendo, tanto en el área metropolitana de Washington como aquellos que están fuera del país. Un saludo para ustedes. Espero que esta mañana sea una palabra edificante para su vida y que le ministre a usted como me ha ministrado a mí. Estamos en una temporada en la que hemos escogido este principio de año para poder ayunar, para poder orar, para poder dedicar ese tiempo de podernos acercarnos más a Dios. Y yo sé que muchos de los que me están viendo en este momento posiblemente ya experimentó milagros, testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, como el testimonio que recién escuchamos, algo poderoso. Y es una evidencia más que a pesar de los errores que nosotros cometamos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y muchas veces las consecuencias que vivimos son producto de las amistades o las relaciones que desarrollamos en el camino. Así es que quiero en este día invitarlos que prepare su Biblia. Si usted está en familia, si usted está en su sala, prepare su corazón. Una vez más, siempre yo digo, concéntrese en qué Dios tiene para usted a través de esta palabra. Y vamos a meditar sobre un tema, y el tema de este día es compañeros de viaje, compañeros del camino. Y es que estamos viviendo momentos muy cruciales, no solamente dentro de lo que es el ambiente de la salud, con pandemias, con enfermedades, sino también con los diferentes cambios de la sociedad. Y la sociedad ha llegado a un punto de degradación donde cada día y con mayor frecuencia y con mayor rapidez se está moviendo hacia aquellos caminos que van en contra de los principios y valores de la palabra de Dios. Vemos generaciones destruyéndose y vemos que las personas que estamos llamados a hacer influencia necesitamos detenernos y poder tomar los principios de la palabra de Dios para poder instruir a otros. En el libro de Proverbios, capítulo 1, hay dos versos que quiero leer, aunque todo se narra desde el verso 8 hasta el 19, y habla de escuchar consejos. Y el verso 10 del capítulo 1 del libro de Proverbios dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y en el verso 15 del mismo capítulo 1 de Proverbios, vuelve a decir: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aprender a decir que no para muchos cuesta. Y dependiendo de nuestra condición, nuestra necesidad, muchos tenemos dificultad para decir que no. Pensamos en no dañar a las personas. Pensamos en no alejarnos quizá de lo que creemos que es una sociedad o un ambiente en el que tenemos que estar siendo parte. Pero creo que es un tiempo muy crucial para poder meditar. Primeramente, que en este camino que llevamos vamos a necesitar la guianza de nuestro Señor. Y eso es muy importante. Vamos a necesitar pensar en nuestra condición para podernos presentar como sacrificios vivos delante del Señor, para poder obedecer las instrucciones de quien nos guía. Pero también tenemos que ser bien cuidadosos quiénes son los que caminan con nosotros en esta ruta, en esta senda. Y eso demanda de nosotros, los que somos adultos, tener un nivel de sabiduría y de mucho discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, pero también demanda de mucha sabiduría para poder saber cómo poder instruir a las nuevas generaciones que necesitan la instrucción. Y en este verso, cuando usted se va al principio del verso del capítulo 1, el verso 8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre.
los progenitores, los padres, las personas que estamos en autoridad, tenemos una gran responsabilidad para poder instruir, porque aunque Dios demanda y en la palabra habla de escuchar, ¿verdad?, las instrucciones del padre y la dirección de una madre, la pregunta es, ¿qué instrucciones yo puedo dar como autoridad? ¿O qué dirección puede dar la otra persona también como autoridad? Es muy importante estar conscientes de lo importante que es para las personas que no conocen de Dios o para las nuevas generaciones el escuchar consejos sabios. Ahora, Charles Lewis, un escritor cristiano, dice él, las amistades marcan la diferencia en las personas. Y él dice que las amistades pueden ser, define amistad como la escuela de virtud o como la escuela de vicios. Dependiendo de con quién nos acompañamos en este caminar, de quienes nos hacemos acompañar en este camino, van a influenciar, nos van a servir de bendición o nos van a afectar. El testimonio que escuchamos al principio quizás es una muestra evidente de cómo el acompañarnos de personas equivocadas pueden influenciarnos y luego tener consecuencias de las cuales luego nos vamos a lamentar. Eso pone en urgencia el que nosotros tengamos sabiduría para saber escoger y cómo tratar con las personas. En el verso 8, como les decía, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. En otras palabras, hazles caso. Y quizás usted diga, pastor, está hablando de los hijos nuestros y que nos hagan caso. Fíjese que todos los que en este momento me están viendo, somos hijos. Y de alguna manera muchos de nosotros pagamos las consecuencias de no haber escuchado o no habernos hecho acompañar por personas equivocadas en nuestro caminar. Así que los creyentes tenemos que aprender a decir que no, pero también tenemos que crear conciencia en las nuevas generaciones a cómo negarse a sí mismo y tener la resistencia, la consistencia para poder negarse a las cosas malas. Muchas veces le podemos decir a nuestros hijos, hey, ten cuidado, apártate, no hagas esto, no hagas lo otro. Y le llamamos a eso instrucción. Recuerdo que a mí, mi abuelo, en cierta ocasión en el colegio, había un joven mayor y pues me hacía bullying. Y él vino y me dijo un día, no se deje. Defiéndase. Cuidadito, que cuanto más usted se deje, peor va a ser. Pero yo decía en mí mismo, me está diciendo que no me deje, pero no me dice cómo me tengo que defender. Muchas veces le podemos decir a las personas, hey, apártese, aléjese, sea sabio. Pero no tenemos la forma, el conocimiento o la sabiduría para instruir cómo hacerlo. Es fácil decirle a la persona, no lo haga, pero entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Y vamos a aprender en este día que Salomón nos da muchos consejos. Pero, volviendo a este punto, en el libro de Daniel, fíjense que algo muy importante sucede acá, y es que el libro de Daniel registra en el verso, creo que es el verso 7 del libro de Daniel, si usted me acompaña, por favor, capítulo 1, verso 7, dice algo que quiero resaltar en este día. Verso 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Y quiero decirle esto. En la antigüedad se acostumbraba mucho que el nombre que le ponían a una persona tenía un significado con la identidad que esta persona tenía. Entonces, conociendo esto, las diferentes culturas, cuando los imperios conquistaban tierras, una forma de transculturar e influenciar y cambiar su manera de pensar y de actuar de los que ellos conquistaban era precisamente cambiándoles nombre. Y en este caso dice que el jefe de los eunucos puso nombres. Y dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Le cambiaron nombres. Y usted dice, bueno, eso no creo que es un mayor problema. Algunos voluntariamente nos cambiamos nombres, ¿verdad? Pero en este caso había un propósito. Y era que el propósito de los babilónicos era cambiar
La cultura, la creencia y la manera de vivir judaica de estos jóvenes príncipes que venían de un territorio que ellos habían conquistado y cambiarlos a una forma obviamente pagana, que es la que ellos vivían. Acuérdense que ellos habían sido llevados porque eran los príncipes, eran gente con mucho potencial para en un futuro, cuando fueran grandes, levantarse como líderes del pueblo de Israel y poderse levantar en contra del imperio. Así que vinieron y la manera de conquistarlo era: traigámonos a esos príncipes, a esas personas que tienen un gran potencial, que tienen dones, que tienen propósitos y que pueden levantarse en medio de una multitud y liderarlos para poder servirles a su Dios. Entonces le cambia el nombre. Pero mira el contraste. Daniel significa Dios es mi juez en el hebreo. Vienen ellos y le cambian por Belsasar. Y Belsasar significa príncipe de Baal. Imagínese usted un gran contraste. No solamente era un seguidor de Baal, que eran los dioses paganos, sino que lo ponía como príncipe, con alguien en autoridad como príncipe de Baal. Había una gran diferencia. Luego vienen a Ananías, le cambian su nombre. Y Ananías significa Dios lleno de gracia en hebreo. Pero ellos le cambian a Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Esto ya tenía que ver con su costumbre y su creencia de creer en los astros. Luego, a Misael significa ¿quién es grande como Dios? Y le ponen como nombre Mesac, que significa ¿quién es tan grande como Venus? No sé si usted sabía, pero Venus era la diosa del sexo, del amor. Y dentro de las ceremonias que le hacían grandes orgías sexuales, una depravación sexual. Luego tiene otros nombres, Afrodita y otros en otras culturas. Pero acá era Venus. Y a este hombre, a Misael, le cambian el nombre Mesac, ensalzando a su diosa pagana e yendo en contra del Dios de Israel. Azarías, su nombre significa el Señor es mi ayudador. Y le cambian por Abednego, que significa el esclavo el esclavo de Nego, y Nego era el dios del fuego de los babilónicos. Ahora, hay una cosa que llama mucho la atención. Daniel, hablando de Daniel, no se resiste a que le cambie el nombre. Pónganme el nombre que ustedes quieran. Yo sé quién soy. Mi identidad no va a cambiar por el nombre que ustedes me quieran poner. Tampoco se negó a ir a los colegios y aprender ciencia y prepararse. Dijo, pues, voy a aprovechar. Aquí hay una cultura muy avanzada. Recuerden que los babilónicos tenían, académicamente, tenían un adelanto mucho mayor que muchos pueblos. Qué mejor ejemplo que el que nosotros vivimos acá. Así que vamos a prepararnos, vamos a instruirnos, vamos a aprovechar la educación, el conocimiento. Cámbiame nombre, pero hay un detalle que usted va a ver, y es que cuando se trata de qué es lo que van a comer, dijo, no, espérese. Cámbiame nombre, cámbiame de pueblo, tráigame usted acá, voy a estudiar en sus colegios, en sus universidades, pero no me van a alimentar. No voy a alimentarme de lo que ustedes se alimentan, porque eso iba a destruir no solamente su relación con Dios, sino que iba a afectarle su alma. Mi hermano, creo que aquí aprendemos algo muy importante. En el verso 8 del mismo capítulo 1 de Daniel, él dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nuestra experiencia como hijos de Dios es que muchos de nosotros no hemos aprendido a decir que no. Y fácilmente nos contaminamos.
Fácilmente aceptamos que el mundo dicte qué es lo que tenemos que hacer. Y quizá usted diga, usted está hablando de los que no conocen de Dios. Fíjese que no solamente ellos. Mientras estemos en este mundo, todos estamos expuestos a no vivir una vida que nos permita presentarnos como sacrificio vivo y contaminarnos por la influencia de aquellos con quienes caminamos, por la influencia de la sociedad en la que estamos, por la influencia del conocimiento que adquirimos. Y es urgente para cada uno de nosotros aprender de la palabra de Dios, aprender los estatutos, tener la convicción y madurar en muchas áreas para poder tener el discernimiento y la sabiduría, porque vienen momentos aún peores. Vienen momentos donde no va a haber opción. Tenemos que permanecer firmes para no pagar las consecuencias y hacer que otros también las paguen. Daniel toma una decisión y usted se va a dar cuenta que ya en el verso del 15 al 18 describe la condición de estos jóvenes. Al ellos no alimentarse de lo que se alimentaban los babilónicos, dice el verso 15 y 18, dice: y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Al cabo del tiempo, la diferencia se va a notar cuando nosotros veamos las bendiciones de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de lo que el mundo se alimenta. Y si nos hemos estado alimentando de lo que el mundo se alimenta, si nosotros decidimos apartarnos, vamos a ver la diferencia. Yo sé que durante este tiempo de ayuno, muchos padres están clamando por sus hijos. Muchos esposos están clamando por sus parejas. Muchos estamos clamando por aquellos que no conocen del Señor. No solamente los familiares, sino aquellos que están caminando acompañados de personas equivocadas que los van a apartar del camino correcto y que los van a llevar a la destrucción. Pero estamos a tiempo y esta palabra llega a tiempo. Ahora, entonces usted me puede decir, mire mi hermano, pero entonces no está fácil, porque yo recuerdo que la Biblia habla en el verso 19 del capítulo 11 de que Jesús se juntó con los pecadores y comió con ellos y vivió con ellos. El detalle es este: Jesús no se sentó con ellos para poder ser influenciados, sino para poder ayudarlos. Y muchos de nosotros no estamos en condiciones de influenciar bien a otros porque nosotros mismos ya estamos mal. Y terminamos siendo influenciados y terminamos alimentándonos de lo que el mundo se alimenta. Por lo tanto, vamos a terminar nutridos y preparados y haciendo lo que el mundo hace. Jesús sí lo hizo, pero tenía una sanidad, tenía una salud. Él era Dios. Nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Tener mucho cuidado y saber escoger nuestras amistades. Ahora, antes de empezar a discutir sobre las amistades, yo no le quiero decir aquí, aléjese de los amigos que no conocen del Señor. Al contrario, Dios nos ha puesto como luz en este mundo, como sal. Vamos a hacer la diferencia, pero no podemos tener la diferencia cuando yo tengo el mismo virus que la otra persona tiene. Yo puedo amarlo a usted. Mi hijo puede ser, mi esposa puede ser, pero si descubren que mi esposa tiene el virus en este momento, yo me voy a guardar la distancia de ella porque no me quiero contaminar. ¿Ve la diferencia? Así que antes de empezar amistades, quiero dejar esto claro. No se trata de rechazar a nadie, es tener la sabiduría para saber quiénes van a caminar en el camino juntamente conmigo. A qué distancia los voy a tratar de acuerdo como ellos estén y de acuerdo como yo esté también. Tener ese discernimiento para poderlo distinguir. Ahora voy a hablar de tres tipos de amistades que vamos a encontrar. Tenemos amistades que son casuales. Esas que usted de vez en cuando los ve, el vecino y los saluda, hola y todo, y pues Dios no los pone en el camino para que los influenciemos, pero son casuales. Ellos no tienen mayor influencia en usted. Luego tenemos este grupo de personas que son ocasionales, que en ocasiones nos juntamos con ellos. Los que son parte de su ministerio en la iglesia, los que son parte de ese equipo de fútbol, los que son compañeros de trabajo. Esos son ocasionales. Hay ocasiones que los juntan y están ahí. A todos estos, ni los casuales ni los ocasionales, usted los escoge. Dios se los pone en el camino para que los influencie.
Pero luego viene un tercer grupo. Y es ese grupo íntimo y permanente. A ese usted los escoge, yo los escojo. Y muchos de nosotros, por falta de sabiduría, no sabemos escoger a los íntimos. Y esos íntimos son los que más fácil nos influencian. Yo le puedo asegurar que esta persona, que era un jovencito, imagín, y que ahora ya es un adulto, a quien Dios hizo el milagro de tenerlo ahora levantando manos y alzándolas para honrar a Dios por el milagro, un día se dejó influenciar. Pero ¿sabe qué? Quizá en ese entonces por su juventud no supo escoger sus amistades. Pero tú y yo estamos a tiempo. A esos íntimos tú los escoges. A esos es a los que tú le llamas o escuchas frecuentemente. Y como lo escogiste, pareciera que no filtras lo que te dicen, que puede enfermar tu mente y tu corazón y llevarte a pecar o a adoptar hábitos que te van a destruir y con los que vas a dañar a otros. A esos es a los que les pido consejo. Con esos son los que yo salgo a pasear. A esos son los que invito a cualquier party, cumpleaños o fiestas y los llevo a casa. A esos es a los que yo les doy mi espalda y no tengo miedo que me metan el cuchillo. A esos es a los que estoy pendiente de sus fiestas especiales. Pero ¿cómo están esos? ¿Tendrán un virus que me puede contaminar? Yo no sé cuál es la forma que usted y yo usamos para escoger eso. Dije al principio, no se trata de rechazarlos, es poder saber. Porque hay momentos en donde las condiciones se prestan para tener esa precaución. Nosotros nos venimos al estudio y grabamos y tenemos precauciones con las personas que compartimos acá. ¿Los amamos? Claro que sí. Pero tenemos que tomar precauciones. ¿Quiénes son los que te acompañan en tu camino? Está bien, necesitamos una compañía por este sendero desconocido que vamos caminando. Está bien, necesitamos madurar, santificarnos, a fin de presentarnos como ofrenda viva delante del Señor y honrarlo a Él y estar atentos a sus instrucciones cuando nos va guiando. Pero también tenemos que tener sabiduría con quienes nos acercamos, a quienes escogemos para que se acerquen a nosotros, porque esto nos van a influenciar. Nos van a servir de bendición o nos van a influenciar para que seamos afectados y hagamos lo que no debemos, tomemos decisiones que no tenemos que tomar, hagamos lo que no tenemos que hacer. Y comencemos a adoptar un estilo de vida diferente. Eso es lo que Daniel, eso es lo que estos jóvenes se propusieron. No alimentarse de nada que los contaminara, nada que entrar en ellos, sino que mantenerse firmes en aquello que honraba a su Dios. Hermano, estas personas son las que nos impactan. Estos son los que pueden producir mal a nuestra vida. Y muchos de nosotros tenemos dificultad para decir no. Y muchas veces tenemos dificultad y no nos damos cuenta que estamos en pecado porque decimos mentiras. Buscamos excusas porque tenemos temor de decirle no a alguien porque se va a ofender. Déjeme decirle, la mejor manera de nosotros impactar al mundo y a las personas y apartarnos del mal es que nosotros aprendamos a decir no al pecado. No estamos rechazando al pecador, pero estamos rechazando el pecado que aquella persona está practicando y que nos puede contaminar a nosotros. Propongámonos en este año vivir un estilo de vida diferente. Es triste pensar que por la contaminación de no saber escoger las personas que están a nuestro lado, nuestros hijos se están destruyendo. Y usted me puede decir, pastor, yo estoy de acuerdo con usted, pero es que no solo es los hijos en los colegios. Dentro de las mismas iglesias, las personas nos estamos contaminando y no estamos siendo celosos de darnos cuenta que por alimentarnos muchas veces de lo mismo que el mundo se alimenta, por eso mismo nosotros estamos en una condición que no debemos de estar y nosotros mismos nos venimos a convertir en mala influencia para otros. Contaminamos a nuestros propios hermanos.
y afectamos al cuerpo. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Déjeme decirle, al igual que el frío es una ausencia de calor, las tinieblas es una ausencia de luz. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Pero si nos hacemos acompañar por tinieblas y nosotros terminamos siendo tinieblas, significa que nosotros no tomamos la decisión, no escuchamos el consejo de nuestro guía, nos hemos descuidado de presentarnos como una ofrenda viva delante de Dios. Ahora, quizás diga usted, hermano, eso está duro, porque el mundo, mire que en el trabajo, mire que allá por todo lado hay pecado, andamos viendo, andamos oyendo. Yo creo que mejor me voy a ir de regreso a mi país. O me voy a ir a vivir a una isla. O voy a meter a mis hijos a un lugar donde no se contaminen. O no voy a partir, mire, mejor me voy a salir de ese ministerio porque mucha murmuración, muchas cosas. No se trata de salir huyendo. Daniel no se huyó. Él cuidó de qué se alimentaba. Y mire, Jesús mismo, cuando sus discípulos, usted sabe que los discípulos siempre andaban con Jesús y estaban ahí cerca de él y vivían con él. Me imagino que gozaban y disfrutaban incluso del prestigio, porque él era un líder. Tenía quienes no querían a Jesús, pero tenía muchos seguidores que lo admiraban. Por lo tanto, el círculo íntimo de Jesús estaban ahí sus discípulos y me imagino que muchos los admiraban. Pero cuando Jesús se va, él viene y hace una oración. Y esa oración la encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, verso 15. Y él nos dice, Señor, ya que yo me voy, agarra a mis discípulos y escóndelos, ¿verdad?, en algún lado donde nadie los pueda seguir para que no tengan consecuencias, para que no se vayan a apartar del camino, para que no se contaminen. No, la oración de Jesús al Padre fue esta. No ruego que los quites del mundo, le dijo, sino que los guardes del mal. Mire qué lindo. Mi hermano, salir huyendo no es una solución. Alejarnos de las personas para que no nos contaminen, tampoco. Tener sabiduría para poder saber a qué distancia nosotros somos de influencia es muy importante. Tener sabiduría para escoger quiénes, aunque sean nuestros hermanos, aunque sea nuestra misma pareja. Cuando él está enfermo, si está enfermo, va a transmitir esa enfermedad. Va a decir cosas que no debe y si los escuchamos, tenemos que saber cómo contrarrestar ese virus, eso negativo. Daniel se mantuvo firme. Se mantuvo firme no solamente porque pudo escoger lo correcto, sino porque tuvo la templanza para que a pesar de estar bajo autoridad, a pesar de estar en tierra desconocida, tener la fortaleza de decir, esto es lo que queremos. Y todo aquello era cuidar cómo nos alimentamos y luego vemos los frutos. Cómo yo me alimento se va a manifestar y se va a ver. Entonces Salomón da varios consejos. Y todos los consejos que da, vamos a encontrar primeramente que en el capítulo 4, verso 23, dice la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es bastante común escuchar decir, hermano, hermana, guarde su corazón. Hijo, guarde su corazón. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es instruirlos. ¿Cómo nos vamos a guardar? Empecemos por saber que nuestra influencia venga de Dios, venga de la palabra, venga de aquellas personas que verdaderamente honran, obedecen y viven de acuerdo a lo que Dios manda. Luego, en el verso 22 del capítulo 5 del libro de Proverbios, consejos de Salomón, dice él, espinos y lazos hay en el camino del perverso, porque él guarda su alma, porque el que guarda su alma se alejará de ellos. Mire, el hablar de
de perverso. Yo no sé si usted había pensado quiénes son los perversos. Porque siempre que hablamos de los perversos y los necios, pues pensamos que son los que no conocen de Dios. Es triste, pero posiblemente lo que voy a decir, algunos no se sientan cómodos de escucharlo. Pero habemos perversos y necios dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, ¿qué significa perverso? Perverso, dice el diccionario, es toda persona que obra mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas malas conscientemente y hasta nos sentimos muchas veces ese placer de lo que hacemos, a pesar de que es malo? Mire, cuando en el verso 10 del libro de Proverbios, capítulo 1, habla de la instrucción de alejarse de los pecadores, en el hebreo, pecadores, hay dos palabras para definirlo. Y es que hace la diferencia entre aquel que peca porque no sabe la verdad, aquel que peca porque por impulso, por reacción, por inmadurez, por temperamento, por lo que sea, reacciona ante una provocación y hace lo malo. Pero separa a aquellos que conscientemente, por hábito, repetitivamente, planifica hacer lo malo. Y aquí el proverbista está hablando de esos, que te guarde de esos que conscientemente te seducen a hacer lo malo. Aunque seamos parte de la congregación, muchas veces nosotros conscientemente, planificadamente y hasta por hábito repetimos hacer lo malo e influenciamos a otros a hacer lo malo. Esa es la definición de un perverso. Entonces, dice, el que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces, me voy a alejar de que sea un perverso si está dentro del círculo que yo tengo íntimo. Tenga cuidado, quizás es momento de que a este lo ponga en una distancia casual. En la casual usted lo influencia a él, pero no lo influencia a usted. Pero si lo tengo cerca, me va a contaminar. Lo que es más, me hace partícipe, porque yo consiento en el pecado de otro, cuando yo lo sé. Ahora, en el verso 11 del capítulo 2, dice, la discreción, otro consejo de Salomón, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Tener sabiduría, tener inteligencia para poder tomar las precauciones. No se moleste si alguien se molesta con usted porque usted por precaución, por tener esa discreción o esa inteligencia, esa sabiduría, usted toma decisiones y hace decisiones que van para protegerlo a usted, a su familia o para poder usted también cuidar su mismo testimonio. Usted sabe que afecta para nosotros influenciar a otros nuestro carácter. Nuestro ministerio llega tan lejos como nuestro carácter nos lo permite. Y el carácter se forma por buenos y malos hábitos. Y a medida que reemplazamos los malos hábitos por los buenos, nosotros vamos creciendo y vamos madurando. Y cuando nos dejamos influenciar, lo que viene es a eliminar los buenos hábitos que tenemos, a introducir esos malos hábitos y volvemos a caer en lo mismo. Por eso muchas veces vemos lo que Santiago dice, personas de doble ánimo que vamos para acá o vamos para acá, precisamente porque no nos mantenemos alimentándonos de lo que Dios quiere que nos alimentemos. Y en el 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, encontramos también acá otro consejo. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, nótese acá, no está diciendo que no les prediquemos, no está diciendo que no tengamos una relación, sino que la tengamos de una manera que nosotros sigamos siendo luz, seamos siendo influencia. Y luego viene y hace la aclaración, ¿por qué? Y dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz hace huir las tinieblas.
En su casa, cuando usted entra a su cuarto y está oscuro, enciende el switch, esa luz se enciende y las tinieblas desaparecen. Cuando un hijo de Dios está en obediencia y nos estamos alimentando de la manera correcta, entramos en tinieblas en la vida de una persona, entramos en la tiniebla donde está el ambiente y como nosotros somos luz, vamos a hacernos notar y vamos a influenciar y las tinieblas huyen. Obviamente que esto no es en la carne. Esto no se puede lograr con nuestro propio esfuerzo, con nuestro mucho conocimiento. Primera de Corintios 15:33. Dice, no erréis. Aquí entramos a otro territorio. Porque usted diga, bueno, yo me cuido de lo que hago, yo me cuido de esto, me cuido de lo otro. Pero no, aquí entra otra parte, es qué es lo que hablamos. Y dice acá, no erréis, dice el capítulo 15:33 de 1 Corintios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién platico y qué platico? Ese es el reto, especialmente para los que hablamos bastante. Cuanto más hablamos, más posibilidades de equivocarnos tenemos. Con quién hablamos, más posibilidades va a tener de poderse contaminar si esta persona está contaminada. Yo tuve una experiencia bastante incómoda en cierta ocasión cuando tuve que decirle a alguien, discúlpeme, pero fíjese que la conversación que usted tiene conmigo a mí no me edifica. Y la persona pues al principio sintió más pena porque yo no lo agredí, sencillamente yo pensé en mí. Yo, en otras palabras dije, mire, la comida a la que usted me está invitando, de la que comparta con usted, pues no me nutre y prefiero no comérmela. Y aquí es lo que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí aparecen los necios. Primero hablamos de los perversos, los que conscientemente y repetitivamente hacían cosas. Pero el necio no se diferencia mucho. Y necio, dice la definición del diccionario, dice, es una persona que insiste en los propios errores una y otra vez. Error, consecuencia, lo mismo. Malos hábitos repetitivamente creando consecuencias en nuestra vida. Vemos el daño, pero no hacemos nada por corregirlo. Dice, este insiste en los propios errores, se aferra a sus ideas. ¿Ah? Esto es así y así es. ¿Y qué dice la Biblia? No, usted, pero así es. Insiste y luego dice, repite sus equivocaciones, demostrando con ello poca inteligencia. Esa es la definición que da el diccionario. Ese es el necio. Nosotros tenemos la mente de Cristo y estamos llamados a ser diferentes. Pero el verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay una sentencia. Tenemos que tener sabiduría con quienes nos acompañan en nuestro camino. Tenemos que guardar nuestro corazón. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta es una oportunidad para nosotros saber escoger quiénes son los que van en nuestro camino. En nuestro caminar vamos a encontrar muchos transeúntes y los podemos influenciar. Pero nosotros tenemos que saber quiénes son los que nos influencian a nosotros. Estudiando de las aves, yo sé que cuando hablamos de la migración de las aves, hay tantas cosas bien únicas, bien maravillosas como Dios lo ha creado. Ellos no tienen inteligencia. Ellos no tienen una norma de valores como nosotros y se mueven por instinto y repiten ciclos dentro de esos instintos. Pero aprendí algo que me llamó la atención para lo que estamos hablando hoy. Y es que las aves, usted ve ese grupo de aves cuando migran,
cuando se van buscando comida o cambiando de temporada, ellos se identifican por su plumaje. Y el que va atrás va viendo al de adelante, mientras tenga su mismo plumaje, a ese eso sigue, porque dice, este es de los míos. Pero muchas veces mientras van volando y van trasladándose emigrando, aparecen otros pájaros que se quieren agregar al grupo. Y ellos inmediatamente se aseguran alejarse o alejar al pájaro que no tiene su mismo plumaje. ¿Qué digo con eso? A quienes tengas en tu nivel íntimo, es bueno que le veas su plumaje. Cómo habla, cómo vive. Si está mal, Dios me ha hecho luz y voy a influenciar en él, pero no me puedo dejar influenciar por ellos. Este camino es largo. Cristo quiere guiarnos. La palabra de Dios no está para ahí. El Espíritu Santo está para eso. Pero demanda que nosotros cuidemos cómo estamos. Y para cuidar cómo estamos, vamos a tener que cuidar con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos. No renunciando a la gran comisión, es cuidándonos de cómo lo hacemos. Y Proverbios capítulo 12, verso 26, dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Hay un mundo que se pierde. Y nosotros estamos llamados a poder impactar este mundo. Pero para impactarlo, tenemos que tener un plumaje diferente. Tenemos que tener una vestidura diferente. Porque ellos están en tinieblas, nosotros somos luz. Hay ciertas características entonces, si usted me dirá, ¿y entonces cómo hago para escoger a mis amigos? Porque en mí hay necesidad de socializar con otros. Y sí, esa es una necesidad que todos tenemos, de socializar. No estamos hablando de no socializar, es de tener sabiduría para escoger con quién socializamos. Si los padres tenemos sabiduría para saber con quién socializamos, vamos a tener nosotros ahora sabiduría para instruir a nuestros hijos. Y la madre para guiar a sus hijos. Y los que discipulamos para instruir y guiar a los discípulos. A los que pastoreamos para instruir y guiar a los que pastoreamos. A los que tenemos negocios para instruir y guiar a los que trabajan con nosotros. Y así sucesivamente. Pero entonces, ¿cómo escojo a los amigos? ¿O qué amigos son los que puedo permitir cerca de mí? Mire, si usted y yo tenemos la instrucción de Dios y la aplicamos, nosotros vamos a perfectamente cuidarlos. Yo he pensado que si las precauciones que estamos tomando hoy para no contaminarnos del virus, las tomamos en el ámbito espiritual, seremos más que victoriosos. Usted cuida su higiene personal, usted se pone una mascarilla, usted no se contamina, no se acerca a las personas, desconfía hasta del más cercano. Algunas parejas ni duermen juntos precisamente para no contaminarse. Dejan pasar eventos especiales con tal de contaminarse. Imagínense si ese mismo principio lo aplicamos en lo espiritual. No rechazando a nadie. Usted no ha dejado de amar a nadie porque usted no está compartiendo con ellos como antes. No, no, no. Usted está guardando una distancia porque hay el peligro inminente de usted ser contaminado, de yo ser contaminado. En el mundo espiritual es parecido y es igual, solamente que ahora nosotros tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios y nosotros tenemos el poder de parte de Dios para poder influenciar a los demás. Entonces, ¿a quiénes escojo? Mire, hay ciertas características que la menciona Corintios 1, 23, 24 y pues no las voy a leer en esta mañana, solamente voy a mencionarle algunas cosas que podemos considerar. Podemos considerar, por ejemplo, a personas que no se avergüenzan de Cristo, personas que tienen a Cristo como su rey, aquellos que cuando tienen problemas busca a Cristo, busca a Dios para poder resolver sus problemas. Aquellos que no le permitimos a que otros dirijan nuestra vida, sino que dejamos que Dios la dirija. Aquellos que sabemos escoger amistades y no solamente las sabemos escoger, sino que también las podemos enseñar e instruir.
Yo le preguntaba a alguien, decía, si yo te preguntara cuántos son tus amigos íntimos, estamos hablando de un cristiano, si te preguntara cuántos son tus amigos íntimos, ¿cuántos me mencionaría? Me dijo 3. ¿Cuántos de esos amigos son cristianos o van a la iglesia? Y me dijo ninguno. Me estaba diciendo, mis amigos íntimos tienen un plumaje diferente al mío. Vuelo con aves diferentes. Tú que me escuchas, ¿quiénes son nuestros amigos íntimos? Porque esos amigos íntimos les cedimos el derecho a que nos influencien y a esos escogimos para influenciarlos. Y en muchas ocasiones no estamos en condición de influenciar porque nosotros mismos estamos débiles y nos hemos apartado y no nos hemos presentado como ese sacrificio vivo delante del Señor. Y por eso tenemos que escuchamos primero a nuestro compañero de viaje antes de obedecerle a nuestro guía eterno cuando nos da instrucciones. Y nos apartamos. Este mensaje lo están escuchando muchas personas que no conocen de Dios. Y que quizás lo que estás viviendo hoy, las consecuencias que estás pagando, son consecuencias porque estás caminando con compañeros equivocados, que te están llevando a hacer lo malo, que te han apartado del camino, que te han dicho no vayas a la iglesia, no te conectes para escuchar la palabra. Ahí te congregas cuando todo el mundo se reúna. Alguien me dijo, la iglesia se cerró. La iglesia nunca se ha cerrado. Lo único que hemos hecho es no podemos reunirnos en multitudes como antes, pero la iglesia sigue abierta, la iglesia somos nosotros y nuestro Dios sigue siendo el mismo y la palabra de Dios sigue siendo la misma y el Espíritu Santo sigue haciendo ahora más que nunca la obra para revelarnos aquellas verdades que necesitamos saber en momentos difíciles. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Si tú eres una persona, un joven, un adulto, una persona que no conoce de Dios y dice, esa palabra va para mí, yo me he hecho acompañar por personas equivocadas y me han apartado, déjame decirte, te voy a presentar al mejor amigo, al mejor compañero del camino. Y ese es nuestro Dios, ese es Jesucristo mismo. Él que pagó el precio por tu salvación, por mi salvación. Él está con los brazos abiertos esperándote. Todo lo que tienes que hacer es venir a Él, arrepentirte de tus pecados y decirle que te acompañe en tu caminar de aquí en adelante y convertirte en lo que Dios quiere que te conviertas. Joven que me escuchas, escucha este mensaje. Padre que me escuchas, escucha este mensaje. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios. Personas que discipulamos, tenemos que unirnos, pero para unirnos tenemos que tener el mismo plumaje, tenemos que equiparnos igual, tenemos que escuchar la misma palabra, tenemos que influenciar igual. No es tiempo de dividirnos, los únicos que se dividen son los que tienen problemas en cuanto a poder someterse a lo que Dios manda. Dios nos manda no que seamos iguales, sino que podamos ser unidos a pesar de las diferencias, pero teniendo un mismo Dios, una misma fe, una misma esperanza. Y eso tú y yo la podemos tener. Si tú eres alguien que has estado apartado y ahora te quieres reconciliar, igualmente te invitamos para que vengas. Y que un día, al igual que el joven, ahora un adulto, que escuchamos el testimonio al principio, puedas testificar y glorificar a Dios y decir y evidenciar y ser testimonio vivo de que Dios vive. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador. Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi amigo y mi compañero en mi camino. Señor Jesús, yo quiero que tú me uses como luz en medio de las tinieblas. Si tú estás cargado, si tú estás afligido pensando en que hay muchas cosas, muchas consecuencias que tú no las puedes cambiar ya, Dios te da la esperanza. No solamente porque te perdona los errores cometidos, sino porque Él dice que estará con nosotros todos los días. No podemos salir huyendo de la sociedad, del mundo. No. Al contrario, solo pedirle a Dios que nos guarde y Dios nos va a guardar.
pero tenemos que saber escuchar y dejarnos guiar por Él. Ahí donde estás, yo no sé cuál es tu condición. Quizás has hablado mal o has escuchado a alguien que habla mal. Quizás hemos actuado mal o somos partícipes junto a aquellos que están participando mal. Tenemos que decidir. Que nos digan como nos digan, nos nombren como nos nombren. Que nos traten de influenciar con muchas enseñanzas, aprovechemos lo bueno y apartemos lo malo. Pero cuidémonos cómo nos alimentamos. Dios te bendiga en este día, que esta palabra no solamente llegue a tu mente, sino que baje a tu corazón. Si tienes familia, revisa y considera, Padre, ¿tú influencias a tu familia o alguien más le está influenciando? Madre, ¿tu esposo te influencia y tú lo influencias a él o otros los están influenciando? Pero sobre todo, nuestra fuente de toda influencia viene del cielo. Dios les bendiga a todos, tengan un feliz día domingo y no se les olvide las instrucciones que escucharon al principio. El próximo fin de semana tendremos nuestro culto especial de primicias. Vamos para adelante, que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.